Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Espíritu Santo nos bautiza y nos da poder para predicar la palabra del Señor. Sí, la palabra de Dios. Pero hay muchas cosas de la palabra de Dios que no las entiendo. Eso es precisamente lo que vamos a ver en este día. Que el Espíritu Santo es nuestro maestro también. Es nuestro bautizador, pero también el Espíritu Santo es nuestro maestro. La Biblia es muy extensa y la Biblia nos habla de muchas cosas, de muchas maneras. Nos habla de diferentes épocas, de diferentes situaciones. Y yo reconozco que es difícil entender muchas porciones de la palabra de Dios. Basta y sobra que la Biblia fue escrita a través de 1500, 100 años. O sea que los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, llamado el Pentateuco, los libros de Moisés, fueron escritos como 1500 años antes del nacimiento de Cristo. Y la última carta, el último libro del Nuevo Testamento fue escrito en el año 96 de nuestra era cristiana. Transcurrieron pues más de 1500 años para escribir toda la Biblia y le escribieron entre 39 y 40 escritores. En diferentes épocas, en diferentes circunstancias, por personas de diferente nivel social, nivel económico y en otro lugar. Así que nosotros, para entenderlo, tenemos la dificultad de la cultura, tenemos la dificultad de la época en que se escribió, tenemos la dificultad del idioma, porque originalmente fue escrito el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, han pasado ya tantos años, ¿no? Sí, desde que se escribieron los primeros libros hasta nuestra época, han pasado 3500 años. Y para que se escribiera toda la Biblia, se transcurrieron más de 1500 años. Entonces, yo reconozco que es muy difícil entender algunas o muchas porciones de la Biblia por esa situación, ¿verdad? Sin embargo, una buena noticia es esta. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. Y así lo dijo el Señor, que el Espíritu Santo nos enseñaría y nos recordaría todas las cosas. Yo creo firmemente que no solamente fue una promesa para los primeros creyentes, sino es para todos. ¿Por qué lo creo? Pues porque lo hemos experimentado y porque lo he visto en muchos hermanos. Yo he visto hermanos que secularmente tienen un nivel muy, muy bajo, en algunos casos hasta nulo, porque por lo menos 2, 3 hermanos he conocido que son analfabetos, no saben leer, y sin embargo entienden bien la Biblia, la entienden mejor que otras personas. Y también he sabido de intelectuales que tienen mucho conocimiento, que tienen un alto nivel de conocimientos, pero que no entienden la Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque para entender mejor la Biblia, número 1, necesitamos conocer al autor. ¿Cómo es esto? Sí, el autor es Dios. La Biblia fue dada por Dios a través de esos 39 o 40 escritores. Así que no podemos decir que son los libros de tal autor. No, el autor es Dios a través de esos escritores. Si nosotros conocemos al autor, entonces podemos decir, esto quiso decir Dios, porque conocemos al autor. Cuando usted lee un libro secular y ha conocido al autor, decimos, él quiso decir esto. ¿Por qué? Porque yo lo conozco y esas son sus ideas. Yo conozco a este autor. Y nosotros conocemos al autor de la palabra de Dios. Y podemos decir con toda seguridad, esto quiso decir. ¿Por qué? Porque yo lo conozco al autor.
Él está en mi corazón, Él me salvó, Él me perdonó, Él me cambió, y el Espíritu Santo es el que me enseña. Eso es lo que ahora quiero enfatizar, que el Espíritu Santo es nuestro Maestro. Hay ciertas reglas de interpretación de la palabra de Dios y nos ayudan mucho. La hermenéutica, la exégesis, nos ayuda mucho para entender la Biblia, pero sobre todo que dependamos del Espíritu Santo como nuestro Maestro. Él es nuestro Maestro. Él es el que nos ilumina. Mire, el Espíritu Santo nos da la iluminación. A los santos hombres de Dios les dio la inspiración para escribir la Biblia, y a nosotros nos da la inspiración para entender la palabra de Dios. Pero sobre todo, el Espíritu Santo es nuestro Maestro para que nos enseñe cómo conducirnos en este mundo en que vivimos, para conocer ciertas situaciones y hacerlo de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que constantemente nos habla, nos indica, nos ilumina, nos advierte, nos protege. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. Gloria a Dios. Hay mucho, pero muchísimo que aprender en la Biblia, la palabra de Dios. Y si dependemos del Espíritu Santo como nuestro Maestro, seguramente que aprenderemos mucho más y descubriremos en la Biblia, en la palabra de Dios, lo que otros no descubren. ¿Por qué? Como ya dije, en primer lugar, porque no conocen el autor de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, que también está en primer lugar, que el Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. Pone en nuestra mente y en nuestro corazón, nos dice cuál es el significado de la palabra de Dios. Así que entonces, yo les invito para que dependamos del Espíritu Santo como nuestro Maestro. Y yo quiero tomar en cuenta esto mismo que estoy diciendo para mí mismo. A mí me gustan mucho estas materias, hermenéutica, exégesis, y pues de hecho algunos años he estado estudiando, estudié en el Instituto Bíblico, estudié en el Instituto de Superación Ministerial, he estado estudiando en la Facultad de Teología, pero sobre todo quiero depender de mi Maestro, el Espíritu Santo. Quiero depender de Él. Y seguramente que Él me enseñará todo aquello que no me enseñaron en el instituto o en la Facultad de Teología. Pues Él me lo puede enseñar. Claro que me lo puede. Me lo puede enseñar y me lo quiere enseñar. Así que cada creyente es muy, pero muy necesario que dependamos del Espíritu Santo como nuestro Maestro. Como nuestro Maestro. Y sí reconocemos que es difícil entender las Sagradas Escrituras, pero también es importante que vivamos la experiencia de que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Cada vez que leamos la Biblia debemos de meditar en esto. ¿Qué quiere decir esto? Pero también, ¿qué Dios me quiere decir con esto? Eso es muy importante. Entonces, el Espíritu Santo nos enseñará qué significa, pero también qué debemos aplicar a nuestra vida diaria. Porque el Espíritu Santo debe ser nuestro Maestro. El Espíritu Santo podemos tenerlo como nuestro Maestro. ¿Quiere depender del Espíritu Santo? Vamos a hacerlo. Vamos a hablar con el Espíritu Santo. Señor y Padre nuestro, venimos ante tu presencia. Espíritu Santo, deseamos que tú nos ilumines, que tú nos enseñes, que tú nos guíes,
Reconocemos, Señor, nuestras limitaciones como humanos para entender tu santa palabra, pero aquí estamos, Señor, para ser iluminados por ti, enseñados por ti, Espíritu Santo. Queremos, Señor, vivir humildemente, sometidos a ti, para poder entender y sobre todo para poder vivir lo que tu palabra nos enseña. Gracias, Señor. Recibe nuestra adoración y nuestra alabanza. Amén. Amén. Gracias a Dios. El Espíritu Santo como nuestro Maestro. Gloria a Dios. El día de mañana estaremos considerando el Espíritu Santo es mi guía. El Espíritu Santo es mi guía, es mi guiador, ¿no? Con la ayuda del Señor. Hasta mañana, Dios mediante, por Facebook, Iglesia de la Trinidad, a las 7 de la noche. Dios les bendiga.